Bueno, para mí es un gusto estar otra vez aquí. He tenido la suerte de estar en el 50 y era muy joven. Ahora tengo la del 60 y espero estar en el 70. Me van a permitir que les robe 15 minutos de mi tiempo. 10 le voy a dejar a mi socio Vicente Hurtado, que quiere contarles una cosa al final. Pero 5 me gustaría hacer una reflexión para poner en valor lo que estamos haciendo hoy aquí, ¿no? Un segundito, que como tengo que conectar otro ordenador. Sí, pero esto vengo a hacer otra cosa. En 1963 se produce el primer asesinato de un presidente de Estados Unidos, Fitzgerald Kennedy. En 1969 los astronautas Neil Armstrong, Edwin Aldrin y Michael Collins se convierten en los primeros seres humanos en llegar a la Luna. En 1968 se produce el asesinato de Martin Luther King. En 1973, la crisis del petróleo, muy parecida a lo que estamos viviendo hoy, después de la guerra de Yom Kippur, lamentablemente. 1976 muere Mao Zedong, fundador de la República Popular China. 1978, voy a quitar este vaso porque si no vamos a tirar. Sí, vamos a hacer esto aquí. 1968 nace Louis Brown, que es el primer niño de la Fundación de Vida in Vitro. 1983 se descubre el VIH. 1989 se produce la matanza de Tiananmen. 1989 se cae el muro de Berlín. 1990 se inventa el World Wide Web, que es lo que hoy nos permite usar Internet, que es el lenguaje de Internet. 1991 se disuelve la Unión Soviética. 1994 Nelson Mandela se convierte en el primer presidente negro de Sudáfrica. 1994 muere el líder supremo de Corea del Norte, Kim Il-sung. 1996 nace la oveja Dolly. 2001 se producen los atentados del 11 de septiembre. 2008 se produce la mayor crisis financiera desde 1929 con la caída de Lehman Brothers. 2019 se produce una pandemia mundial y 2022 vuelve la guerra a Europa. Durante estos 60 años, en Perú también han tenido sus vivencias, digamos que son vivencias globales. He escogido algunas, yo no soy peruano, discúlpeme si me he dejado alguna. En 1963, Fernando Belaúnde Terry asume la presidencia del país. En 1968 se inicia un gobierno revolucionario por Juan Velasco Alvarado. En 1969 se produce una reforma agraria que cambia el país. En 1970 se produce el lamentable terremoto de Ancash de 7,8 grados. En 1974 se produce un sismo en Lima de 7,6. En 1975 vuelve a haber un golpe de Estado por otro militar. En 1979 se promulga la 11ª Constitución Política del Perú. En 1980, lamentablemente, la banda terrorista Sendero Luminoso da inicio a su lucha armada. En 1981, Perú y Ecuador firman el cese de alto al fuego. En 1985, Juan Pablo I visita por primera vez Perú. En 1988, segunda vez que Juan Pablo II visita Perú. En 1990, Alberto Fujimori asume la presidencia del país. En 1996, el grupo terrorista Movimiento Revolucionario Tupac toma como rehenes, se producen otros atentados. En 1998 se firma en Brasilia el Acuerdo de la Paz entre Perú y Ecuador. En 2001 ocurre en Lima el incendio de Mesa Redonda, donde hay 277 muertos y más de 500 desaparecidos. 2007, Machu Picchu es declarado una de las 7 maravillas del mundo. 2007 también hay un devastador terremoto de 8 grados en la región de Ica, afectando a Pisco y a Chincha. En 2010 Mario Vargas Llosa recibe el Premio Nobel de Literatura. En 2014 la Corte Internacional de Justicia dicta el fallo que puso punto final a la controversia entre Perú y Chile. En 2016 el fenómeno del Niño deja 20 muertos, 28 ellos y 8.700 damnificados. Y en 2021 se producen los 200 años de la independencia del Perú y lamentablemente la OMS anuncia que Perú es el segundo país del mundo más afectado por el COVID después de Bélgica. Estos 60 años que se cuentan así en estos eventos, durante estos 60 años esta empresa ha estado, disculpad que me emocione, ha estado enfrentándose a todos estos retos y a un reto más, que es las empresas familiares en Perú, el 70% de ellas no superan los 25 años y aquí yo creo que hemos estado 60 años dando un servicio, trabajando para el seguro, trabajando para que este país sea mejor
Y yo creo que todo esto, Yolanda, es gracias a ti. Gracias. Bueno, y ahora vamos a cosas más del seguro. Bueno, por mi parte, que os quiero 40 minutos hablar, cuando Alfini me invitó a hablar aquí de la pérdida de la póliza de lucro cesante, me dijo, da 40 minutos unos aspectos prácticos de cómo ves tú el lucro cesante, ¿no? Yo dividí la charla, no se ve. Como decía, la charla se va a dividir en dos partes, ¿no? Un poco lo de cuestiones después de muchos años en el mercado y viendo pues muchos siniestros, pues traer aquí un poco de conocimiento de lo que, en mi opinión, pues creo que como todos los sectores se puede mejorar, ¿no? En la parte de suscripción y un poco lo de siniestros, ¿no? Entonces, antes de empezar, al final, ¿qué es una empresa? Pues una empresa tiene una serie de bienes, tiene una serie de derechos, tiene una serie de obligaciones y normalmente realiza una actividad y por esa actividad vende servicios o bienes para los cuales incurren unos gastos y entienden unos resultados, ¿no? Todos esos hechos económicos se reflejan en una contabilidad y fundamentalmente en dos estados financieros, ¿vale? El balance, que es donde se recoge el patrimonio de la empresa, todos los bienes, todos los derechos, todas las obligaciones que tiene la empresa, y eso, al final, ¿cómo transferimos ese riesgo al mercado asegurador? Lo transferimos vía seguros, los seguros patrimoniales, ¿no? Los seguros de daños, ¿no? Y la otra gran estado financiero son las cuentas de resultados, que la cuenta de resultados, ¿qué nos mide? Nos mide pues, los resultados que tiene una empresa al realizar una actividad durante un periodo de tiempo, que normalmente es un año, ¿vale? Como la diferencia de ¿qué? De los ingresos y los gastos. Pues, ¿qué estamos transfiriendo en la póliza mediante el seguro de lucro cesante? Lo que estamos haciendo es una transferencia de parte del riesgo de esa cuenta de resultados al sector asegurador. Entonces, es fundamental entender cómo funciona la cuenta de resultados. Pongo aquí, como segunda idea, a destacar que para mí un seguro de lucro cesante, bueno, como casi todos los seguros, pero si cabe más en el lucro cesante, tiene que ser un traje a medida. Es decir, dos naves, dos instalaciones, dos edificios en el mismo polígono industrial, probablemente de la misma superficie, 1000 metros cuadrados, 10.000 metros cuadrados, vamos a tener el mismo capital asegurado. Pero dos empresas, aunque hagan la misma actividad, no tienen, a efectos de lucro cesante, no van a tener por qué tener el mismo capital asegurado. Entonces, si cabe, tenemos que hacer una suscripción mucho más a medida. Y lamentablemente, así como en la parte de daños, todos estamos familiarizados, que se hagan inspecciones de ingeniería de riesgo, que se conozca el riesgo, que la aseguradora o el reasegurador, el broker, vayan a la casa del asegurado y conozcan cómo está, en qué condiciones se va a asegurar. No es así en pérdida de beneficios. El mercado lo que se hace es, se está asegurando a través de un formulario, o muchas veces que se recoge la información con unas preguntas, pues como los que están hoy en día los formularios de ciber, que como digo yo, no sabes si contestar si sí o si no, porque hay algunas preguntas. ¿Tiene algún recoveco? Y dice, pues hombre, alguno igual puede haber. Pues esta es la pena de que yo creo que merecería la pena. Lo que pasa es que al final del día a día no tenemos suficiente tiempo, pero deberíamos igual sentarnos y entender cuando hacemos un seguro con la empresa cómo funciona, porque es fundamental entender pues cómo funciona esa empresa, como si tiene stocks, si no tiene stocks, si esos stocks tienen para 3 días o si tienen para 3 meses, no es lo mismo, a efectos de la póliza. No es lo mismo una empresa que vende todo lo que produce que una que produce, que está trabajando al 60 o al 50% de su capacidad de producción, porque probablemente una parada de una semana o de 15 días no le va a ocasionar una pérdida. Una empresa que tenga 3 meses de stock y esté trabajando el 50% del tiempo, difícilmente una parada de una semana va a provocarle una afectación a las ventas, ¿vale? Entonces, todo eso yo creo que sería muy importante tenerlo reconocido a la hora de hacer la póliza. Lamentablemente los ajustadores llegamos al siniestro, pedimos esta información y yo creo que es la primera vez que se le pide el día que ocurre el siniestro, y yo creo que sería fundamental. Y pongo ahí también que yo creo que es fundamental. No es lo mismo una empresa que tenga un plan de contingencias que una que no tenga plan de contingencias, ¿no? Es decir, yo con una empresa de pinturas de camiones que tenía un plan de contingencia, porque es crítico en las instalaciones de pintura de estas de las cabinas del sector de automoción,
el riesgo del incendio es alto en las cabinas. Pues esta empresa tenía un acuerdo con un competidor para usar la cabina del competidor en caso de que ambos tuviesen un siniestro. Podría, como la estaban usando 12 horas al día, tenía un acuerdo de que si alguno se siniestraba, la podía usar en las 12 horas de la noche. Pues conocer eso a la hora de suscribir la póliza es que no es lo mismo que alguien que se le ha quemado la nave y va a estar 9 meses, como digo yo, de brazos cruzados, ¿no? Tenemos ahora ya, sabemos que mediante seguro de lucro cesante queremos transferir el riesgo de la cuenta de resultados. Sabemos, mi opinión, que debía de haberse un estudio pormenorizado de la cuenta, entender muy bien la realidad de esa empresa. Y ahora la pregunta es, mediante esa transferencia al sector asegurador, ¿estoy cubriendo cualquier riesgo que le ocurra a mi cuenta de resultados? Mi respuesta es no. Normalmente, y no voy a hablar en la generalidad, el sector seguros lo que quiere es asumir el riesgo que deriva la paralización. Perdón. Esto está... Perdone. Volver para atrás, porque solo dejaba... Esta es. ¿Qué quiere asumir? Pues normalmente las pólizas de pérdidas de beneficios es una garantía que es opcional, hay que contratarla, y es una garantía que suele estar ligada al daño material. Es decir, lo que pretende cubrir el sector asegurador es si tienes un siniestro que afecta a tus activos y por tanto tienes daños materiales, y ese siniestro está cubierto, y a consecuencia de ese siniestro se ve paralizada mi actividad, ese es el riesgo que pretende cubrir en el mercado, ¿vale? Esto es relevante porque, bueno, en estos años, no sé si aquí en Perú, pero en varias partes del mundo ha habido varias demandas por paralización por el COVID, ¿no? Cuando lo normal, lo estándar del mercado, repito, es que la garantía de pérdida de beneficios actúe como una garantía complementaria de la garantía de daños materiales. Es decir, se exige que haya un daño material y que esté cubierto. Sí es verdad que esto se ha extendido al mercado y tenemos la garantía de contingentes, que es la de la imposibilidad de acceso, la de clientes, proveedores, que no hace falta que nosotros tengamos el daño material, sino que lo puede tener un tercero, pero si a consecuencia de ese daño material se ve afectada mi actividad y me paraliza, pues también tendría un siniestro cubierto por la póliza. Pero incluso ahí, casi todas las pólizas del mercado, por no decir todas, exigen que de haber mediado ese daño material en mis instalaciones, tendría que haber estado cubierto. Es decir, el daño que ha tenido mi cliente, o el daño que ha tenido mi proveedor, de haberlo sufrido yo en mi póliza, tendría que estar cubierto. Por poner un ejemplo, si tengo un cliente que tiene un siniestro de rotura de maquinaria y a consecuencia de eso yo no le puedo vender, pero si en mi póliza yo no he asegurado la rotura de maquinaria, pues no entraría en funcionamiento la garantía de contingentes. Entonces, fundamental que yo entiendo que se hará así, pero los grandes asegurados, como suelen tener el departamento de seguros, esto lo entiende, pero la póliza de pérdida de beneficios se produce esa transferencia del riesgo de la cuenta de resultados, pero para determinados riesgos, concretamente siempre que me dio un daño material en mis instalaciones o en las de un tercero. ¿Vale? Eso es lo que normalmente se pretende cubrir. El segundo requisito, además, es que de ese daño material, para que la póliza entre en funcionamiento, tiene que provocar que se vean afectados mis resultados, ¿no? Entonces, ¿cómo se definen los resultados de una empresa? Lo definimos por la diferencia de ingresos menos gastos, ¿vale? Por la diferencia entre ingresos menos gastos tenemos si la empresa es capaz de vender sus productos a mayor precio de lo que les cuesta fabricarlos o comprarlos, pues obtiene un beneficio, si no tiene una pérdida. Pues para que entonces se vean afectados los resultados, tiene que haber ese siniestro, tiene que haber provocado que se me hayan visto afectados o mis ingresos o mis gastos o ambos a la vez. Es decir, para que la póliza entre en funcionamiento tiene que haber habido una pérdida de ventas, tiene que haber habido un incremento de los costes de explotación o ambos a la vez. Si eso no se produce, aunque tenga un siniestro de daños materiales, no tiene por qué haber PB. Volviendo al ejemplo de antes, de la empresa con los 3 meses de stock y con una paralización de una semana que trabaja al 50%, si esa paralización de esa semana no ha provocado que las ventas se hayan caído, que difícilmente lo va a hacer, y no ha provocado que se me hayan incrementado los gastos, aunque haya tenido ese incendio, la póliza de pérdida de beneficios o la garantía de lucro cesante no va a entrar en funcionamiento, porque
no ha habido afectación a los resultados de la empresa. Disculpad que mire aquí, porque aquí no puedo mirar, que no tengo... Entonces, una vez que ya sabemos cuándo entra en funcionamiento y sabemos lo que se pretende cubrir, que es cubrir la afectación a los resultados, pues es ahí donde con un ejemplito muy sencillo vamos a intentar introducir cuál es el capital que se debe de asegurar en una póliza, ¿no? Entonces, imaginemos esta empresa que en un año de actividad tiene una venta de 10 millones de dólares. Y para conseguir esos 10 millones de dólares necesita incurrir en unos gastos de 9 millones, lo que le provoca una utilidad de 1. Y ahora aquí vamos a hacer la primera diferencia importante. Porque esta diferencia, desde el punto de vista de los contables, de los contadores, no existen en las contabilidades, ¿no? En las contabilidades no se distinguen lo que nos interesa desde el punto de vista del seguro, la clasificación entre qué es un gasto fijo y un gasto variable. El contador, esto no, o al regulador contable, esto no le interesa. Entonces, pero a nosotros sí, ¿vale? Entonces tenemos que saber que un gasto fijo es aquel que se va a seguir incurriendo con independencia de que tenga o no actividad, y un gasto variable es aquel que cesa en el momento en el que yo ceso mi actividad, ¿vale? Y esto es muy relevante porque esto es lo que va a dar lugar a cuál es el capital asegurado, ¿no? ¿Cuáles son los gastos más fijos más habituales? Pues el gasto fijo más habitual es el personal, cuando está contratado fijo, es decir, a la gente hay que seguir pagándole el sueldo, salvo que se le despida, aun cuando se cesa la actividad. El alquiler, si la nave es propia, es la amortización. ¿Y cuál es el gasto variable normalmente? Pues normalmente son las materias primas. Es decir, pues una planta de refino, si ha tenido un incendio y no va a refinar, no va a comprar barriles de petróleo, ¿vale? Entonces no va a incurrir en ese gasto, ¿no? Entonces aquí en el ejemplito he diferenciado los gastos en dos, ¿vale? Los 9 millones los he diferenciado en fijos en 5 y en variables en 4, ¿vale? ¿Qué ocurre si esta empresa tiene un siniestro de pérdida total y para durante un año? ¿Cuál creéis que sería la cuenta de resultados? Pues si lo hemos hecho bien, la cuenta tendría que ser, suponiendo que no se puede ahorrar ningún gasto, lo cual es difícil, un siniestro de pérdida total de 12 meses, de tener una utilidad de 1 millón, va a pasar a tener una utilidad de menos 5 millones, ¿vale? Porque evidentemente no puede dejar de incurrir en esos gastos fijos, y si bien tampoco va a incurrir, no tienen los 10 millones de ventas, pero tampoco va a incurrir en los variables. Entonces, ¿qué le ha provocado a esta empresa esta paralización? Pues le ha provocado que en vez de ganar 1 millón pase a ganar 6. Es evidente en este ejemplo que para volver a la situación previa, si no hubiera habido siniestro, a esta empresa deberíamos indemnizarle 6. Si le damos 6 millones, claramente se va a quedar con 1, que es lo que hubiese ganado si no hubiese tenido el siniestro. Pues esos 6 es la suma asegurada. Y el porqué de qué es la suma asegurada es por esto, porque si bien esta empresa tiene una pérdida de ventas de 10 millones, no va a haberse impactado sus resultados en 10 millones, va a haberse impactado sus resultados en 6, porque no va a conseguir los 10, pero no va a ser necesario que cubra 4, que tendría que haber cubierto de haber tenido actividad. Entonces, ¿qué no cubre? No cubre sus gastos fijos, 5, y no cubre su utilidad, que es 1. Y eso, los 6, es lo que se llama en las pólizas el margen bruto. Entonces, ¿cuál es el capital asegurado en una póliza? La máxima pérdida posible que tenga la empresa en un periodo de un año, si hemos asegurado 3, 6, 9 o 12 meses, y la máxima pérdida posible de 2 años hemos asegurado 15, 18, 21, 24. ¿Vale? Entonces, tendríamos que... Yo recomendaría, cuando se haga una suscripción, hacer, así como hacemos los PMLs de las pólizas de las plantas industriales, yo no he visto que se haga de una cuenta de resultados. Es decir, y yo creo que esta sería la foto que te diría qué te tienes que asegurar. Bueno, aquí he puesto las definiciones que todos conocemos, que hace la póliza, que al final esto es, ¿qué es el margen bruto? Pues los gastos fijos y la utilidad neta. Sí decir que es importante, y aquí es importante porque es un error que también se ve en alguna póliza,
La utilidad neta para un contador va a ser siempre la utilidad después de impuestos. Sin embargo, para las pólizas de pérdida de beneficios, la utilidad neta no es la utilidad después de impuestos. Es la utilidad que deriva de la actividad asegurada en la póliza antes de impuestos y sin incluir los ingresos, gastos extraordinarios y los ingresos financieros. Por lo tanto, aquí tenemos una diferencia y ocurre muchas veces en suscripción que si tú le preguntas a alguien, a un director financiero, que no tiene cultura del seguro, cuál es su utilidad neta, te va a dar la utilidad después de impuestos. Cuando la utilidad que se define en la póliza como utilidad neta normalmente es más, en la cuenta de resultados está más arriba y por lo tanto es una cantidad mayor, porque estamos hablando de antes de impuestos y antes de intereses y ingresos extraordinarios. Y esto es importante. Cuando vamos a hacer la póliza es importante preguntarle cuáles son tus gastos fijos y cuál es tu utilidad neta antes de impuestos, porque solamente así vamos a poder definir bien cuál es la suma asegurada. Punto vital en todas las pólizas. Vale. Tenemos claro cuál debe ser la suma asegurada y ahora hay otro punto muy clave para mí, es el periodo de indemnización, porque al final la póliza no cubre esa paralización hacia el infinito, cubre esa paralización durante un periodo de tiempo, que normalmente es el día que termina de afectar el siniestro a los resultados, con el límite máximo del periodo que hemos contratado en la póliza. Entonces, ¿qué periodo debemos de contratar? Pues para mí deberíamos de contratar, volvemos a lo mismo, tendríamos que hacer cuál es el peor siniestro desfavorable. Si yo soy una empresa, una imprenta, y tengo una rotativa, no sé si se llama aquí la rotativa con tal, y reponer en mi edificio son 9 meses, y que me traigan una rotativa como la que yo tengo son 15, pues lo lógico sería asegurar más de 15, porque si es en la máquina crítica para tu actividad y no tienes ningún plan de contingencia, no tienes mapeado en el mercado otra rotativa que te permita subcontratar, pues con un periodo de indemnización de 12 meses te vas a quedar corto. Y debería de estudiarse eso, pues si la rotativa es mi elemento crítico, mi cuello de botella, cuánto tiempo qué proveedores cuento en el mercado, estos proveedores cuánto tiempo me van a reponer, etc, etc. Esto es crítico. Hoy vivimos en una sociedad donde tenemos una escasez de materias primas y todos los que estamos aquí creo que hemos visto que los siniestros se están demorando las reparaciones y se están incrementando los periodos de indemnización justamente por esta escasez, ¿no? Pues fijar bien periodos y más ahora yo recomendaría revisarlos, ¿no? Después en el mercado tenemos dos soluciones y esto también es importante y tenemos que saber cuál es la que mejor se adapta al cliente. Tenemos la póliza inglesa o la póliza de Estados Unidos, que tienen algunas diferencias, pero la fundamental suele estar en el periodo de indemnización. Mientras la póliza inglesa lo que viene a decir es que el periodo de indemnización empieza el día que tengo el siniestro y termina el día que se dejan de estar afectados los resultados, es decir, el día que el siniestro me deja de impactar en mis ingresos o en mis gastos. Y eso no está ligado a la reparación del daño, ¿vale? Normalmente en una empresa reparar va a terminar antes que recuperar los resultados, porque si uno tiene un siniestro de 8 o 10 meses y ha tenido pérdida de ventas, el día que repara la nave o repone el equipo no tiene al día siguiente las mismas ventas, va a tener un periodo, ¿no? Pues esto, si nos interesa, pues nos lo da la póliza inglesa. Sin embargo, por contra, la póliza de Estados Unidos termina el día que se reparan los daños. Aunque ahora tienen extensiones de periodo de 1, 2, 3 meses, la póliza dice que el siniestro termina el día que cesa el siniestro de daños materiales. Pues si eres una empresa que justo, no sé, una tienda que justo, no sé, o una eléctrica que cuando recupera la turbina al día siguiente se pone a turbinar, pues igual no tienes que tener una póliza inglesa. Ahí le dejo la reflexión, ¿no? Pero esto todo debería de tenerse en cuenta y ver cuál es la que mejor se adapta al cliente. He traído aquí otro punto que yo creo es muy interesante y también provoca fuentes de conflictos en los siniestros, que son problemas con productos de procesos de producción largo. ¿Cómo qué? Como el vino, o yo tenía un siniestro de una planta de rodaballos. El rodaballos es que casi todos los rodaballos que comemos hoy, no sé si aquí se llama rodaballo, en portugués es prezado. Bueno, es prezado. El
rodaballo tiene un periodo de maduración de 26 meses, desde que se lleva de alevín, desde los 20 gramos, hasta el que se come el peso que está entre 1,2 1,5 kilos, ¿vale? Ese proceso tarda 26 meses. ¿Creéis que puede tener una planta que está iniciando la actividad, que no va a producir ingresos hasta 26 meses, un periodo de indemnización de 12? Esto le ocurre en el vino y tal, y bueno, en el mercado ya hay soluciones de que se ha visto que puede asegurarse esa mercancía a precio de venta o en el vino, yo lo he visto, ¿no? Pues tenemos de tener en cuenta, no solamente miremos al edificio o a las máquinas, miremos cuál es el ciclo productivo del bien que produce la empresa, porque un bien que se produce en un mes no hay ningún problema, pero bienes que son el vino, que puede estar en una barrica 5 años, este pescado que he puesto yo, bueno, y hay otros muchos productos que tienen periodos de maduración largo. Y este último punto, que también es un error que lamentablemente se ve en algunos siniestros, la suma asegurada siempre debe ser anual, no está ligada al periodo de indemnización. Si yo tengo un periodo de indemnización de 3, 6, 9 o 12 meses, la suma asegurada es 12, no es 3 meses de 12 entre 4 si he asegurado 3 meses, la mitad del margen bruto anual si he asegurado 6, no. La suma debe ser anual, con independencia de cuál es el periodo. El otro punto aquí, que también es una fuente de conflicto en los siniestros, pero aquí lo he traído a nivel de suscripción, es el deducible. Yo creo que el deducible se vende estándar, 24 horas, 48 horas, 30 días, pero sobre todo en las empresas productivas, si se hiciese un estudio del stock y si hiciese un estudio a medida, traje a medida ese que he empezado dando la conferencia, pues podría verse que igual una manera de ahorrar prima no es disminuir la suma asegurada o disminuir el periodo, sino que es aumentar el deducible. Y pongo ahí un ejemplito muy sencillo. ¿Creéis que puede tener el mismo deducible una empresa que produce, bueno, pensemos que produce 1000 unidades al mes, en 12 meses 12.000, las vende todas y no tiene stock, si tiene una parada de 3 meses, que una que produce las mismas 1000 unidades pero no vende 12.000, vende 6.000, es decir, vende 500 y tiene un stock de 6.000? Ante la misma parada de 3 meses, la primera va a tener una pérdida de ventas, la segunda no. Porque si vende 500, en 3 meses va a vender 1.500 y tiene un stock de 6.000. Entonces, ¿por qué la segunda se le pone el mismo deducible que la primera? Porque se le receta la misma medicina. Y finalmente, otro punto que me gustaba destacar de la póliza, y que tampoco se habla mucho de ella, de esta cláusula, no sé si así, aquí se llama así, en el mercado español se llama la cláusula de interdependencia. Esta cláusula es muy relevante en aquellas empresas que no tienen todo el proceso productivo en una sola instalación, sino que tienen 2, 3, 4 instalaciones. Porque ¿qué ocurre? ¿Qué ocurre si tenemos un incendio en la primera y tenemos todo el proceso productivo en cadena? Hemos dicho que la póliza entra en funcionamiento cuando tengo un daño material. Si esas 4 situaciones de riesgo son distintas y solo tengo un siniestro en la planta roja, vale, el siniestro en la planta roja está cubierto y la pérdida de beneficios. Pero las 3 siguientes, que se van a ver afectadas porque la materia prima de la segunda es el producto final de la primera y así sucesivamente. Pues para que la segunda, la tercera, la cuarta, la quinta tenga cobertura del siniestro de pérdida de beneficios, eso se articula a través de la cláusula de interdependencia. En resumen, he puesto aquí el resumen de cuestiones que yo creo que podremos, desde mi humilde experiencia, para mejorar en la suscripción, ¿no? Saber que estamos protegiendo una cuenta de resultados, por lo tanto es vital conocer la cuenta de resultados. Saber que deberíamos hacer en la suscripción un traje a medida, no formularios para mí estándares, sino que igual alguien se tenía que sentar y revisar esa cuenta con el asegurado. Preocuparnos más por los planes de contingencia. Saber que es una garantía opcional, que es muy importante la actividad que se asegura, que no cubre el riesgo, cualquier riesgo por el que la cuenta de resultados se vea afectada, sino siempre está ligada al daño material. Suma asegurada vital, el PML este que hablábamos de
calcular la máxima pérdida posible, periodo de indemnización imprescindible, deducible y la cláusula de independencia. Segundo bloque que quería destacar. Es decir, ahora hemos hecho la póliza, os he dado mi opinión de 9 puntos de mejora. Ahora de los siniestros, ¿qué nos ocurre? Para mí lo vital cuando tienes un siniestro donde va a haber pérdida de beneficios, lo vital, lo primero no es ajustarlo, lo primero es minimizarlo. A diferencia del siniestro de daños materiales, que cuando vamos a ver el siniestro, el daño material ya está hecho. Es decir, podemos actuar, podemos intentar hacer una recuperación para mitigarlo o podemos hacer un salvamento vendiendo el cobre o tal. Pero el daño material ya es el que es, ya está hecho. Sin embargo, la pérdida de beneficios no ha empezado. Estamos en el día cero. Tenemos una expectativa de que esto va a provocar X pérdidas. Por lo tanto, tenemos un gran margen para minimizarlas. Porque el daño no lo hemos podido minimizar. El daño se minimiza antes, ¿no? Se le podemos poner splinkers, le podemos poner detectores, le podemos poner tal, pero ya si ha habido el incendio y la nave se ha quemado, el daño está hecho. Pero no así la pérdida de beneficios que va a derivar de ese daño. Entonces, es fundamental que se promueva a que el asegurado tome esas medidas, y como el ajustador, yo creo que como ha vivido bastantes siniestros, pues en estas medidas puede darle una serie de pautas de cosas que funcionan, ¿no? Que tampoco vamos a inventar la pólvora, ¿no? Entonces, decíamos antes que si la póliza entra en funcionamiento para cuando se ven afectados los ingresos y los gastos, pues que ¿dónde debemos actuar? Debemos actuar intentando que se pierdan ventas, o intentando ¿cómo? Que se disminuya el periodo de indemnización. Entonces he puesto aquí unas medidas que si hubiésemos tenido un plan de contingencia ya podrían estar mapeadas. Buscar subcontratar parte del proceso productivo, si se me he quedado sin la rotativa, pues si ya he mapeado donde hay otra rotativa similar y yo puedo seguir haciendo mi periódico, pues vamos a recuperarnos cuanto antes. Si ese trabajo es previo, pues imaginaros, llega el siniestro y ya se pone en marcha. Si durante el siniestro lo tenemos que diseñar, pues ya vamos un poco más tarde, ¿no? Apoyo de otras fábricas, mirar a ver si lo mismo, si tienes mapeado, si tienes otras fábricas del grupo, cuáles tienen capacidad ociosa. Negociar con clientes si estamos, bueno, pues en productos que son de larga duración, pues que se puedan posponer. Hablar con los llamados costes de aceleración, hablar con los proveedores para ver ¿cómo podemos intentar disminuir el periodo de la reparación? Pues, por ejemplo, si nos están reparando la máquina y tienen solo un turno de 8 horas, pues igual nos interesa pagarle un extra coste y que en vez de trabajar en un turno trabajen 2 o 3. Y que eso en vez de entregarnos el producto a los 10 meses, nos lo entreguen a los 3. Ver si hay reparaciones provisionales, buscar otras naves que sean similares, donde yo pueda ejercer la actividad. Ver si se puede recuperar una parte de la producción después o una parte de las ventas, que esto queremos que el siniestro acabe ahí, pero a veces en las empresas esas ventas que se han perdido se recuperan a posteriori y deberían ser tenidas en cuenta. Y si no hemos podido evitar perder ventas, ni hemos podido disminuir el periodo de indemnización, pues hombre, si estamos asegurando los gastos fijos, vamos a intentar disminuirlos. Si no podemos hacer nada, por lo menos vamos a mitigar la pérdida disminuyéndolos. En España hay un mecanismo que es el expediente de regulación temporal de empleo, donde se puede enviar al personal durante un tiempo, siempre que esté fundamentado, a que el Estado, bueno, en España se cotiza para el paro, todo el mundo tiene derecho, si ha cotizado X años, a tener 2 años de paro, si se despide, y el expediente de regulación de empleo es mandarlo temporalmente y que use ese derecho, ese fondo que se ha hecho del paro durante un tiempo. Entonces se negocia con la administración y se puede evitar pues pagar el 50, el 60, el 80% del sueldo, ¿vale? Y es un mecanismo que habitualmente se articula en los siniestros. Aquí no es tan tal. Estudiar bien si hay subcontratas fijas, pues no sé, si tenemos la subcontrata de la nave de limpieza, la tenemos externalizada y es un contrato fijo y no tenemos nave durante 9 meses, no esperemos a cancelar el contrato el mes 8. Si no van a venir a limpiar en 9 meses, pues entonces estas cosas de tener mapeados, bueno, he puesto aquí unas cuantas, se puede poner muchas más. Y ahora llegamos al temible ajuste, ¿no? donde
donde los ajustadores siempre nos confundimos, ¿no? Entonces, ¿qué tiene que hacer un ajustador? Y también casi todo tiene una metodología, ¿no? Entonces, al final, ¿qué tenemos que mirar aquí? Pues hemos dicho que la póliza cubre la afectación a los resultados que deriva o bien porque se han afectado los ingresos o bien porque se han afectado los gastos. Pues ¿qué tendremos que hacer? Primero, ver por cuánto tiempo, determinar el periodo de indemnización. Es decir, sabemos el día que empezó, muy bien, el día del siniestro, eso está claro, pero tenemos que fijar cuándo termina. Y eso no es tan sencillo, porque sobre todo en la póliza inglesa, si en la póliza inglesa vamos a la afectación de los resultados y recuperar la actividad al mismo nivel previo que en el momento anterior al siniestro, hay que ver si no lo estamos recuperando por el siniestro o no lo estamos recuperando por otra circunstancia, lo cual suele ser la primera fuente de conflictos, ¿no? Segundo, analizar los ingresos. Tengo que mirar qué le ha ocurrido a los ingresos, a consecuencia del siniestro, cómo se han visto afectados mis ingresos, si estos han disminuido y en cuánto. Pero ojo, volvemos al ejemplo inicial, la póliza no nos indemniza los 10 millones. En el ejemplo que he puesto antes, tengo una afectación de 10 millones, pero la afectación a los resultados no son 10, fueron 6, porque me he ahorrado los 4. Entonces no pagamos, la póliza no indemniza pérdida de ventas, indemniza lo que le ha llamado la pérdida del margen bruto derivada de esas ventas, que por lo tanto es el porcentaje que se aplica a la pérdida de ventas, y ese porcentaje es el de la suma asegurada. En el ejemplo que veíamos antes, el porcentaje de margen bruto sería 60. ¿Por qué? Porque si tengo una pérdida de ventas de 10 millones, tengo que indemnizar el 60% de 10 millones, 6. Ese porcentaje, que es el porcentaje de utilidad bruta, margen bruto, dependiendo del tipo de póliza, del condicionado y del país, pues esos son los 3 pasos que tenemos que calcular. Calcular la pérdida de ventas, calcular cuál es el porcentaje de margen bruto y aplicarlo, ¿vale? Siguiente paso, decíamos, o se me ven afectados los ingresos o se me ven afectados los gastos. Pues ahora tenemos que irnos a los gastos. Y los gastos pueden aumentar o disminuir. Y lo que tenemos que es estudiar ambos, ver si ha habido un aumento de los gastos o ver si se han disminuido en esos gastos fijos que disminuimos. Por la suma de 2 y 3 tendremos el cálculo, ¿vale? Después nos quedará ya, hasta ahí no hace falta ir a la póliza, hasta ahí el ajustador casi es un perfil técnico, en el sentido de que tiene que saber de contabilidad, es evidente, porque difícilmente, si nuestra herramienta es la cuenta de resultados, si no sabemos cómo se presenta la información y no sabemos qué es un gasto fijo y un gasto variable, difícilmente vamos a poder ajustar bien el siniestro. Tiene que saber de métodos estadísticos, porque para calcular la pérdida de ventas, pues tiene que tener, ahora sí voy a poner ejemplos, aunque vamos un poco tarde de horas, unos ejemplitos rápidos, tiene que saber de cálculos y de métodos estadísticos. Y ahora el paso 5 y 6 tienen que saber de la póliza, porque ahora vamos a aplicar la póliza. Vamos a ver si el capital asegurable, el capital que se ha asegurado es el correcto y vamos a aplicarle el deducible. Y parece muy sencillo el paso 5 y 6. Y el paso 5 y 6 para nada son fáciles. Bueno, pongo aquí que la pérdida de ventas es sencillo, parece muy sencillo. Dices, ¿cuál es la pérdida? Pues entre lo que ibas a vender menos lo que has vendido. Por lo tanto, la pérdida es la diferencia. Pero eso tiene una enjundia. Primero, ¿cuánto ibas a vender? Esto es la pregunta del millón. Porque esto no es una adivinanza que tiene una solución. Aquí es gris y para eso tenemos que intentar objetivizarlo lo máximo posible y que no quede ni al árbitro ni del asegurado ni del ajustador, y que eso se consigue mediante métodos matemáticos, métodos estadísticos, métodos comparativos, buscar periodos anteriores, periodos posteriores, y usar varios para ver si usando varios nos llevan al mismo sitio, nos llevan al mismo destino, ¿vale? Porque si tenemos 3 métodos y los 3 nos llevan a 3 sitios distintos, algo estamos haciendo mal. Y las ventas reales, que parece claro que serían fáciles, ¿no? Pues la empresa esa, si vende 10 millones y ha cerrado y ha vendido 3, pues las ventas reales son 3, ¿no? La pérdida de ventas serían 10 menos 3, 7. Pero eso se complica cuando tenemos varias situaciones, porque la póliza nos dice: vaya usted, ajustador, a mirar si ha habido una recuperación de las ventas a cualquier otro de los locales que tiene este asegurado. O vaya usted, ajustador, a mirar a ver si ha habido algún producto sustitutivo de este que se haya podido ver aumentado, pues no sé, imaginemos
una empresa de vinos que tiene 3 marcas y se nos ha quemado la parte de la bodega de una de ellas. Pues habría que ir a ver si la 2 y la 3 han aumentado, porque mi cliente, que es muy fiel a mí, no me ha podido consumir la marca 1, pero igual me ha consumido más de la 2 y la 3. Eso todo es lo que hay que hacer. Pongo aquí principales problemas que ocurren en los siniestros, que se hace mal los cálculos de las pérdidas de ventas, es pues en las empresas productivas no tener en cuenta la pérdida de producción ni los stocks. Decía no utilizar varios procedimientos, utilizar procedimientos que no sean correctos, cuando los procedimientos deben ser métodos comparativos y estadísticos, es decir, el ajustador debe saber algo de econometría, y no tener recuperado en otras situaciones o productos sustitutivos, ¿no? Lo que acabo de comentar. Aquí tenía 3 ejemplitos que me los voy a saltar, de 3 ejemplos de cómo... Bueno, este sí lo voy a contar, porque creo que es muy relevante, a ver si soy capaz de contarlo en 30 segundos. Esto es una empresa que tiene 3 productos, A, B y C. A primera vista se ve que tiene un problema con el C, porque tiene poco stock, y no así con el A y B. Vende 11 meses, trabaja 11 meses, uno descansa, por lo tanto la producción de A son 66.000 en 11 meses, son 6.000 al mes. Vende todo lo que produce, ¿vale? Por lo tanto, si tiene 22.000 de stock, tiene un stock para 3 meses y medio, porque si vende 6.000 con 22.000, pues sería 3 meses serían 18, tal. El B tiene 5.000 de stock, produce al año 11.000, es decir, produce 1.000 al mes, y vende 800, porque vende 8.800, por lo tanto, cada mes generan unos 200 más de stock. Y tiene un stock de 5.000 que prácticamente le cubre 6 o 7 meses del año. Y C no tiene prácticamente stock y la producción es capaz de vender más, podría vender más de lo que produce, tiene un cuello de botella en la producción, es decir, no vende lo que produce. Pues esta foto, si nosotros calculásemos el siniestro por la pérdida de producción, tendríamos que, pues si para 3 meses, del producto A ha dejado de producir, perdón, 6.000 por un margen perdón, es que no me cuesta verlo, aunque lo tengo aquí, margen de 6, pues tendríamos los 6.000 por los 18.000 por el margen, 315.000. Del producto B, si hiciésemos la pérdida de producción, serían 195.000. Y del producto A serían 108.000. Total, si calculásemos la pérdida vía pérdida de producción, llegaríamos a la conclusión de que esta empresa ha perdido 618.000 euros. Pero eso nos llevaría a un resultado claramente mal, porque esta empresa, porque pare 3 meses, no va a tener una pérdida de producción del producto B. Lo único que va a ser es que va a usar unos stocks, que ya miraremos si se los recuperamos o no. No va a tener una pérdida de ventas del producto A, porque tiene 22.000 y lo que va a hacer es, va a usar 18.000 y por lo tanto le van a quedar 4.000, los 4.000 de abajo. No va a tener pérdida de ventas, tendremos que mirar si le recuperamos el stock y si va a tener una pérdida de ventas del producto C. Si lo hacemos correctamente, el resultado es el de abajo, ¿vale? Del producto A tendremos que ver cómo le recuperamos el stock o le pagamos los costes fijos. Del producto B no tendríamos que pagar nada porque está generando un sobrestock y lo va a recuperar por sí sola. Y del producto C tendríamos que pagar una pérdida de margen bruto de 315.000. Entonces, si hacemos el ajuste por la pérdida de producción, nos llevaría a una cifra que la póliza no es lo que pretende pagar, porque la póliza no paga pérdidas de producción, paga pérdidas de margen bruto derivado de una pérdida de ventas o un incremento en los costes de explotación. Bueno, este es un ejemplo de un método estadístico que lo voy a saltar, de medias móviles de una tienda, pero para que veáis que decir, aquí lo que estamos haciendo es un método de tendencia, que estimamos lo que esa empresa hubiese vendido partiendo del histórico de atrás o analizando también el de adelante, ¿vale? De métodos estadísticos podríamos decir que tenemos 2, ¿no? Podemos estudiar el método analizando la propia variable, es decir, yo estimo la variable ventas a partir de ventas, o puedo usar métodos correlativos, que es que busco una variable que me explique. Imaginaros 2 gasolineras que están enfrente y se me quema una. Pues si esta de enfrente no tenemos mucho dato y hacemos un estudio estadístico de que hay una correlación entre las dos, podríamos fijarnos en la de enfrente para estimar lo que hubiese vendido la incendiada, ¿vale? Eso se llama métodos de correlación, muy habituales en las hidroeléctricas.
Bueno, aquí ponía otro ejemplo también de pérdidas pequeñas, la dificultad que tiene y lo mal que se ajustan los siniestros cuando los siniestros duran 4, 5, 6, 7, 8 días. Este es un ejemplo real de una acería, de un siniestro de 8 días en una empresa que factura 300 millones de dólares. Fijaros lo difícil que puede ser ajustar un siniestro de 8 días en una empresa. Es decir, la paralización se para, pero esa paralización ha provocado que haya vendido menos acero. Bueno, ahí os ponía métodos con los que se puede llegar. Pero el ajustador es importante que sepa de estos métodos, porque si no, el ajuste va a salir mal. Y nos quedan los gastos, que decíamos que tenemos que ver los gastos si han aumentado o han disminuido. Y aquí es importante decir que la póliza no paga el aumento de gastos per se. La póliza, normalmente, voy a hablar siempre en general, porque después puede venir alguien que diga, mira, esta póliza no dice lo que has dicho allí. Pero bueno, en general, las pólizas pagan los incrementos de gastos que se produzcan para evitar una pérdida de margen bruto. Es decir, se me han disparado los gastos, pero se me han disparado los gastos porque si ese gasto se ha disparado y no ha servido, no se está usando para mitigar una pérdida, no es ese el gasto que pretende pagar la póliza. Es decir, voy a estar parado 8 meses porque la nave se ha quemado y a consecuencia de tal me he encontrado una nave al lado y la voy a alquilar, ¿vale? Pues si al día siguiente puedes empezar tu actividad, el extracoste de ese alquiler, ese es un gasto extra porque te está evitando parar 8 meses. Vale, es lo que pone aquí, es que el gasto no puede ser superior al margen bruto de la pérdida que se evita, ¿no? Y lo mismo, decía antes también, el otro lado de los ahorros de gastos fijos. Y yo pongo aquí 3 que son fundamentales y conflictivos en todos los siniestros. Cuando se han indemnizado costes fijos en existencias, bajo la policía, bajo la garantía de daños, estos gastos se tienen que descontar en pérdida de beneficios. O cuando se han dado de baja los activos y se le ha pagado el valor de reposición nuevo, o cuando se ha pagado mano de obra normal para labores de limpieza, por ejemplo. Esto cuesta, los ajustadores lo explicamos muy mal, porque no somos capaces de que se nos entienda, ¿no? Entonces, yo pondría aquí un ejemplo muy sencillito del segundo caso y también lo voy a intentar explicar en 2 minutos, ¿vale? Perdón, en 30 segundos. Imaginaos esta asistencia. Tiene un precio de venta de 10. Y su coste de producción son 9, ¿vale? De los cuales fijos son 5 y el variable 4. Por lo tanto, el beneficio unitario de esta asistencia es 1. ¿Qué ocurre? ¿Qué tendría que indemnizar la póliza de daños si la póliza de daños me está cubriendo el coste de producción? 9, ¿no? Estamos de acuerdo. ¿Cuál es el margen bruto de esas, si lo pudiésemos hacer unitario de esa asistencia? Pues si decimos que el margen unitario es 5 y los gastos fijos más el beneficio 1 es 6. Entonces, si nosotros le pagamos por esta asistencia, le hemos pagado en la póliza de daños 9, el coste de producción, y ahora estamos diciendo que como no la he podido vender, he perdido de venta 10 y me va a pagar el 60% de 10, que es 6, ¿cuánto va a obtener? 15. Eso es imposible. Si antes del siniestro tenía una cosa que valía 10 y de la cual iba a obtener 1, no puedo obtener 15 porque quedaría con 5 mejor. ¿Por qué ocurre eso? Porque ya le hemos pagado una parte de lo que paga en la póliza de lucro cesante en daños. Concretamente, ¿qué? El gasto fijo incorporado. Por eso, en la póliza de pérdida de beneficios deberíamos de pagar 1, que es la utilidad. De tal forma que al final ha cobrado 9 en daños y 1 en pérdida de beneficios. 10, que se queda en las mismas condiciones que tendría de no haber habido otro siniestro. Pues esto sencillito, claro, cuando lo llevas a 3 millones de dólares es mucho más difícil de explicar. Y nada, pues bueno, quedaría el ajuste sería la suma de la pérdida de margen bruto más lo que se me han incrementado los gastos que son rentables menos los ahorros de gastos fijos y por ahí llegaríamos a la pérdida. Y aquí tenía unos ejemplitos de lo mal que se aplican las franquicias y de lo mal que se aplican también la comprobación de las sumas aseguradas, pero siendo las 10 y 12 y habiéndonos ya comido 15 minutos y aunque Vicente quiere hablar, os quiere comentar 5 minutos un tema, pues yo creo que voy a dar por concluida mi intervención y evidentemente me pongo a vuestra entera disposición. No sé si se va a compartir, Yolanda, el PowerPoint. Aquí hay unos ejemplitos que son muy sencillos que bueno, no lo voy a poder explicar.
Y sin más, daros las gracias. Nuevamente, Yolanda, gracias por tal y muchos por otros 60 años.